Bueno, hola, buenas tardes. Lamento mucho no haber podido asistir ayer porque eso permite a uno más o menos discriminar y definir cosas y no repetir. Pero me da mucho gusto que Jaime haya iniciado porque precisamente yo voy a abordar como esta segunda parte, es decir, por un lado, algunos de los elementos que se plantean en la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad como fundamentales para repensar la Constitución, y además en este marco de cómo está la disputa por la ciudad, la lucha por el poder y demás, pues me ayuda mucho para poder centrar la reflexión y la discusión. El tema de la mesa es muy amplio porque es planeación urbana, desarrollo social y participación ciudadana. Entonces, cada uno de ellos en sí mismo da para la discusión, pero enunciaré algunas cosas, no me voy a meter con el asunto de participación porque Lucía va a profundizar más, pero nada más algunas inquietudes, algunas preocupaciones que sí me interesan como transmitir. Entonces, lo primero, efectivamente, es algo que señalaba Jaime que tiene que ver con el modelo de ciudad. Y a mí cuando me preguntan, bueno, ¿cómo te imaginas la Constitución? Siempre digo que sea una Constitución que refleje lo que todos queremos y aspiramos, ¿no? En donde nos veamos incluidos, donde nos veamos reflejados y que desde luego respeten nuestros derechos. El problema de los derechos, como ya se enunciaba ahorita, son tantos derechos y tantos requerimientos, o sea, tenemos tantos problemas, somos tan agraviados permanentemente, excluidos y demás, que entonces todo se vuelve de repente como la reivindicación de un derecho. Y en cierta medida, o lo peor me parece, es que este discurso de los derechos acaba siendo como consustancial al neoliberalismo, es decir, ¿sabes qué? Yo te reconozco, tienes derecho a la vivienda, ¿cómo le haces para conseguirla? Ese es tu problema. Tienes derecho al medio ambiente sano, pero no importa, o sea, los coches, las supervías, todo lo demás, se da toda la posibilidad para que eso funcione y a la mera hora, pues de ninguna manera entonces acabamos rescatando. Entonces es una manera como de equilibrarte. O sea, te voy a aplastar, pero te reconozco tu derecho. ¿Y cómo resuelves el problema del derecho? Pues ese es tu bronca. Y eso es justamente la bronca que tenemos ahorita y que me parece que es el gran reto. Es cómo no solamente queda enunciado en la Constitución, sino además lo volvemos, y desde luego, por supuesto, exigible y justiciable. Ese es el reto, es decir, van a permitir a lo mejor que se enuncien muchas cosas, pero que se enuncien es una cosa y que las podamos exigir y después hacer justiciables es otra. Entonces, eso es un elemento que debe de ser transversal a toda la Constitución, es decir, cada vez que se nombra algún artículo, pero además se castigará al funcionario y que ahora el derecho a esto, pero además se castigará al funcionario que no respete los derechos económicos, y luego la vivienda así, ¿no? Entonces, eso es algo que debe de estar, como otros principios que voy a comentar, que deberían de ser transversales, es decir, hay cosas que no nos podemos como dar el lujo y sobre todo no podemos permitir que sigamos con unos discursos maravillosos y en los hechos pues nos veamos tan agredidos y tan maltratados en estas condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Y desde luego debe de reflejar el modelo de ciudad que queremos, insisto, porque hay dos modelos de ciudad, ya lo señalaba muy bien Jaime. Pues tenemos una ciudad que es una ciudad mercancía, con habitantes que son mercancía y que como tal funcionan y sin ciudadanos. Y nosotros lo que estamos peleando es una ciudad que tenga otros elementos y en donde se nos reconozca realmente como ciudadanos, nuestros derechos en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Entonces, efectivamente, en buena medida la Carta lo que hace es recoger eso, o más bien es a la inversa, o es, digamos, como una relación dialéctica. Hay una serie de aspiraciones y de sueños, porque yo recuerdo mucho, lo traigo anotado, pero es algo que últimamente lo utilizo mucho en mis exposiciones y en mi trabajo, que es cuando se hace justamente la asamblea de pobladores, dice, bueno, es que nosotros queremos una ciudad que nos incluya, o un régimen que nos incluya, pero lo que hace el mercado es excluirnos. Queremos una ciudad democrática y lo que nosotros vemos es autoritarismo y represión. Queremos una ciudad equitativa y nosotros lo que vemos es justamente una profunda inequidad, desigualdad y demás. Y así, ¿no? Es decir,
en todos estos elementos, pues, de alguna manera, así nos sentimos, así nos identificamos, y entonces, ¿cómo recuperamos esa situación y esta postura? Entonces, se empieza a trabajar la carta como un elemento que me parece que es fundamental. Los compañeros que son los que han creado todo este proceso, que de alguna manera ha funcionado muy bien, es recuperar muchas de estas preocupaciones, lo que estas se establecen en otros pactos, en convenciones, y el propio de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, pero que tiene que ver con esto. Y entonces, por un lado, el derecho a la ciudad, que no me voy a centrar en, porque en sí mismo el derecho a la ciudad como tal también tiene, como dice Jaime, muchas discusiones. Pero lo que ellos dicen, y que me parece que es fundamental, es que la Carta por el Derecho a la Ciudad es una especie de carta de navegación, nos da todas las pautas para a partir de ahí construir, y sobre todo construir una constitución y su legislación secundaria. Entonces tenemos fundamentalmente algunos principios que son rectores y que debemos de considerar para este proyecto. Que por un lado es la libre determinación o autodeterminación, ¿no? La no discriminación, la igualdad, la equidad de género, la equidad social, la atención prioritaria a personas y colectivos en situación de discriminación, solidaridad y cooperación entre los pueblos, participación, transparencia y rendición de cuentas, corresponsabilidad y justicia distributiva, que es un elemento que es fundamental. Y detrás de esto se plantea, por un lado, esa ciudad que queremos, que es una ciudad democrática, que en sí misma ya tiene una serie de elementos, es decir, en sí mismo le resulta la democracia, que implica también la inclusión social y toda esta cuestión en su concepto, digamos, amplio, pues ya en sí mismo nos da una serie de elementos para avanzar, pero además incluyente, sostenible, productiva, educadora, segura, y segura en términos de la seguridad humana, o sea, en todos los ámbitos de seguridad, ¿no? Sí, desde la perspectiva incluso, bueno, sí, la violencia y la inseguridad, pero también protección civil, la lucha, por ejemplo, de los compañeros por el asunto de las barrancas, que además de verdad esta ciudad un día de esto se va a acabar, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, en la parte, digamos, de las barrancas de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, empezando desde Huachicolpa, pero el otro día me enseñaron una foto de un edificio que está a la orilla del lecho del río Magdalena, un edificio como de 15 pisos, abajo de la barranca, o sea, y de ahí para arriba, ¿no? Edificios de 15, 20 pisos en las zonas ya más altas, digamos, propiamente de lo que sería la zona de la zona boscosa y demás, zonas de minas por donde quería pasar el tren y por donde quieren pasar el tren, son zonas minadas, o sea, ya es una irracionalidad tal que uno acaba pensando qué va a pasar con esta ciudad. Tenemos ya un problema de inmovilidad, ya ni siquiera es que, digamos, la movilidad es un problema, ya no nos podemos mover o hacemos horas en ese tiempo, pero tenemos un problema también muy serio que se nos viene encima, que es el problema del agua. Si la crisis del agua, con esos desarrollos, y además acabando con las barrancas que de alguna manera podrían ayudar a capturar el agua, pues de verdad esta ciudad no vamos a poder contar, ya tenemos problemas. Por ejemplo, el otro día platicando con compañeros que viven en la Anáhuac, en la colonia Anáhuac, o la Pensil, o cualquiera de ellos, a raíz de todo el desarrollo de Polanco, te dicen, bueno, es que si nosotros teníamos problema de agua antes, ahora se ha agravado muchísimo por la cantidad de edificios. Incluso muchos edificios que están a la mitad, de habitados a la mitad, ¿no? Pero como tienen las cisternas, captan el agua y ya no hay la distribución. Entonces zonas que más o menos se defendían, pues cada vez tienen mayores problemas de agua, hay tardeo, hay situaciones, o sea, ya no es Iztapalapa la única que tiene la bronca, ya empieza a ser muchas zonas de la ciudad, y que toda esa, la protección de los recursos naturales, por ejemplo, es un elemento que es fundamental. Y todo eso tiene que ver, obviamente, con el asunto de la democracia como un elemento fundamental, que no me voy a meter mucho porque Lucía también lo va a trabajar. Hay una cuestión que me parece que sí es importante, por ejemplo, de lo que decía Jaime, que efectivamente, y es la parte un poquito que voy a abordar, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Ahora, hay una discusión de que si no, que si el pacto es
por los derechos hasta culturales, no incorpora los ambientales, pero hay una serie de convenciones y de pactos y de tratados que de alguna manera que México ha firmado y en donde se establece ese reconocimiento de derechos como fundamental. Entonces, nosotros, y yo estoy convencida de esta perspectiva del derecho de la ciudad por su integralidad, que es algo que no se debe perder de vista en la Constitución. Me parece que la Constitución, un elemento, una cualidad que debe tener es eso. Y que no se discuta, yo decía el otro día, bueno, por ejemplo, si nosotros pensamos en el asunto de la planeación y del desarrollo urbano, tenemos que pensar en todos los ámbitos, no es solamente, es porque un apartado o el apartado, no, sí, por apartado, eso es cómo se cruzan y cómo tienen que ver uno con otro, en qué medida se entrelazan y se respetan. Si estamos hablando, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de los órganos de gobierno, ¿cuáles son las atribuciones que van a tener en todos los ámbitos, incluido desarrollo urbano? Que parte de la lógica y de lo que ha ocurrido ahorita para poder hacer esos grandes desarrollos inmobiliarios es que se han centralizado las decisiones, porque además se han judicializado las decisiones. Fíjense lo que es las grandes contradicciones, o sea, toda la vida se ha peleado porque estos derechos sean exigibles y sobre todo justiciables. Por la impunidad y por no se hace, ¿no? Por toda la corrupción y la impunidad no se hace. Pero entonces resulta que sí se vuelven justiciables para los del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Por la dilación, por ejemplo, de los conflictos, como se llevan a los tribunales, y entonces en lugar de estar ahí 2 días, o digo, no, nunca se resuelven las cosas en 2 días, pero digamos, son años. Pero el gran problema no es ese. Por ejemplo, en el caso de la supervía, una de las cuestiones más dramáticas es que se fueron ganando los amparos, y el amparo que ya era fundamental, porque además todo se va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque todo se vuelve cuestiones administrativas. Entonces llega allá y quien da el veredicto es una juez, a la que todo el mundo se oponía, porque ahorita es la presidenta, pero esposa de uno de los desarrolladores de la supervía. O sea, el problema también del conflicto de intereses, el conflicto, es decir, es algo que nos rebasa por mucho. Y efectivamente, es decir, como dice Jaime, bueno, la discusión era, ¿le entramos o no le entramos? ¿Nos oponemos o no nos oponemos? Es decir, en términos, por ejemplo, de omisión y decir, es un proceso, a ustedes decían, nosotros no nos comprometemos, o medio revolucionamos las cosas. Y yo creo que la mejor medida, o lo que va a acabar sucediendo para que de alguna manera haga caso, es que realmente se haga un movimiento tan fuerte que se sienta, o sea, en Brasil salieron ¿cuántos millones de gentes? Cuando lo de la cuestión de López Obrador, que les afueron, salimos muchísimas gentes, y además no era López Obradorista, pero el principio detrás de eso era injusto. Y la gente salió, yo recuerdo amigos que me decían, yo no tolero a López Obrador, pero salgo a la calle porque no puede ser que se haga esto, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros debemos de salir y protestar, o sea, ya basta de que pisoteen nuestros derechos. Y la Constitución los debe de reflejar, pero lo que me parece más importante es cómo retomamos esos enunciados y cómo damos la discusión y el movimiento después para las leyes. Entonces, después de aquí, de que ya se quede la Constitución más o menos establecida, quizás recuperando algunas de las cosas que se están planteando en términos enunciativos sobre todo, ¿cómo vamos a lograr que eso se conviertan en leyes que sí realmente respondan a esos principios y a estos elementos que estamos planteando en términos de la ciudad que se quiere? ¿Cómo le hacemos y dónde y cómo incorporamos estos elementos de exigibilidad y justiciabilidad? Es decir, si nosotros estamos peleando, por ejemplo, la gestión democrática de la ciudad, la gestión social, ¿no? Una serie de elementos que tienen que ver con la cuestión, por ejemplo, el derecho al suelo, el derecho a una vida más o menos, a una ciudad habitable, en fin. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si la ley de desarrollo urbano, que esperemos que ya no sea de desarrollo urbano, sino de ordenamiento territorial, porque tiene una perspectiva y una lógica distinta, se queda casi igual a la que se está manejando ahorita, y en donde todo es profundamente discrecional. Entonces, yo creo que la batalla ahorita es muy importante, es fundamental, y yo creo que sin lugar a dudas
me da gusto porque a lo mejor no es un movimiento orgánico de ninguna manera, pero se está movilizando. Una de las cosas que decía Jaime, que efectivamente es muy triste, es que la mayor parte de nosotros, y tiene que ver con los spots, ¿no? El otro día estaba yo en una reunión en el Colegio de México donde se discutía fundamentalmente sobre el asunto de la votación, y decían, bueno, nos recordaron los tiempos, no nos dieron, esto parte de toda la estrategia, o sea, no, pues, ni lo anuncias, o sea, o la gente dice, tenés que ir a votar el 5 de junio para, pues que porque una nueva constitución, y a mí para qué me sirve, una nueva constitución, a mí para qué me sirve. Entonces lo que se discutía mucho era sobre el contenido de los spots y darle a conocer a la gente por qué es importante una nueva constitución. Entonces, bueno, el caso es que le preguntas en general a la gente y te dice, no tengo idea, ni quiero saber, no confío nada, todo ya está amañado, ¿no? O sea, lo que siempre ya, porque hay una falta de confianza hacia las autoridades y en general a todo, que es brutal. Entonces, yo lo comentaba el otro día con una compañera y le decía, no voy a dar clase porque yo quiero que vayan al foro. Y me decía, pero no tiene nada que ver con su tesis, por ejemplo. Y yo le decía, sí, efectivamente, pero sí tiene que ver con su vida de ciudadano. Y tienen que enterarse de lo que está ocurriendo, aunque vivan en el Estado de México. Porque lo cierto es que la idea sería justo que tuviera esa irradiación de tal manera y se diera tal la discusión que realmente se pudiera incidir en la Constitución Federal. Porque otro de los grandes argumentos y de las grandes cuestiones y limitaciones y actitudes en términos de decir, híjole, es que no se puede rebasar nada de lo que no establecido en la Constitución General, ¿no? Es una gran limitación. Hay quienes te dicen sí, porque podemos buscar los mecanismos, hay que ver los constitucionalistas, sobre todo que están a favor, que dicen, bueno, busquemos la manera de resolverlo, a ver de qué manera se resuelve, pero no cabe duda que ese pegoste que le decía la Constitución, pues ya ni siquiera sentido tiene, porque efectivamente representaba los derechos, sin lugar a dudas, es decir, recogía el espíritu de esa Constitución, recogía los derechos que teníamos los ciudadanos del país. Y eso pues se ha ido transformando, ¿no? Poco a poquito, hasta que ya de repente pues no hay nada y finalmente ya no. Es un galimatías que nadie entiende, que nadie sabe y que lo único que permite es que da recovecos para que siempre ganen los mismos o para que se manejen las cosas de esa forma. El otro día reflexionando, yo estoy trabajando en todo el asunto de los conflictos urbanos y una de las cuestiones es que en términos de lo que está en la disputa y en la disputa de estos espacios más locales, ¿no? Es de alguna manera el control del territorio. Y quienes se disputan por ese territorio son, por un lado, digamos, la gente del dinero, ¿no? El poder hegemónico, los que tienen que, bueno, son funcionarios y demás, y del otro lado, quienes nos hemos apropiado del territorio y lo estamos defendiendo porque ahí vivimos, porque queremos vivir de manera distinta y porque para nosotros eso es importante. Y que no quieres tener una vialidad enfrente que te imposibilite todo, ¿no? Desde la posibilidad de poderte relacionar con tu vecino de enfrente porque no puedes cruzar, ya ni te ves, o porque no puedes salir porque corres el riesgo de que te atropellen y N cantidad de cosas, o como ahora las contingencias medioambientales en donde muchísima gente está enfermando. Yo decía, bueno, frente a la resolución, o sea, y son cosas complejas, porque efectivamente frente a la resolución de la Suprema Corte en términos de exclusión, de que la gente que no tiene posibilidad de adquirir un carro último modelo, que le dé cómo lo haces y cómo lo permites que se incorpore al parque vehicular, ¿no? Y entonces, bueno, se le garantiza ese derecho, pero pues está yendo contra la salud de otros, de muchos. Entonces, esos derechos que se encuentran, ¿no? Y que permanentemente están en esa situación, pues cómo se resuelven. Y eso se tendría obviamente que resolver con el transporte público, pero pues es también otro de los grandes problemas, pues se concesionan, esa asociación público-privada, que es de la que tanto se enorgullece, pues es lo que nos está dando en la torre. Porque además es más privada que pública, se acaba prácticamente, no tiene nada que ver, y efectivamente es como la recuperación. Hay algunos casos exitosos, como lo estamos viendo, como el corredor Chapultepec, que curiosamente, finalmente
también en muchos de los compañeros y las organizaciones efectivamente están defendiendo el territorio, pero tiene que ver con otros elementos coyunturales que permitieron que se frenara, ¿no? Pero son de los pocos casos en que los que logra algo medio tener, y ahora la discusión es, ok, no, pero ahora qué, ¿no? Y mientras esto está sucediendo, estamos discutiendo, pues en la glorieta, la Insurgentes está construyendo la Centram, un edificio no sé cuántos pisos, que tiene usos mixtos, o sea, es impresionante, y no hay manera de frenar, no hay manera de parar las cosas. Entonces los compañeros del deprimido Mixcoac se instalan en Mixcoac y los desalojan, ¿no? Nosotros allá en Las Águilas teníamos problemas muy serios, y cuando estábamos en la discusión de esto al día siguiente eran mucho más granaderos que vecinos, y los que frenaron y cerraron la calle fueron los granaderos porque eran tantos, o sea, pero es una lógica de represión, de autoritarismo, de falta de consideración en todos los sentidos, que es brutal, pues, ¿no? En fin, voy a terminar aquí ya nada más para también que Lucía le entre a la parte, y pues yo creo que me gustaría mucho también la posibilidad de la discusión más amplia con ustedes, ¿no? Que hablábamos de los derechos, y nada más con el ánimo de aclarar, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Son todos aquellos derechos humanos que posibilitan a todas las personas tener una vida adecuada y digna. Uno de los grandes problemas, recuerdo, por ejemplo, en términos del asunto de la vivienda, que la ley dice, y lo comentaba el otro día Enrique Ortiz, ¿no? Es que, ¿qué es eso de una vivienda adecuada y qué es eso de una vivienda digna? Es cuando no tienes, ¿no? Es decir, ¿qué implica? ¿Qué es eso? Y efectivamente, en muchos de los casos hablamos de los derechos como estas condiciones, una vida adecuada, condiciones adecuadas, pero ¿cuáles son esos son de los elementos que cuesta trabajo cuando está definiendo el asunto de los contenidos mismos de los derechos? Pero algo que me parece que es fundamental es que tiene que ver con la dignidad de las personas, con que ellos se sientan incluidos, dignos, valiosos. A lo mejor no es un espacio muy grande, pero están bien, porque cuentan con todo y de alguna manera el entorno les ayuda a resolver esos problemas. Entonces, no importa si la vivienda a lo mejor es pequeña, si además para lo único que llegas es para dormir, porque te la pasas en el camión o no te la vas. El otro día un compañero decía, no, ya los carros, con esto del reglamento de tránsito, ya no te anuncian, corre a tantos kilómetros, ¿no? Es una velocidad notable, ya te lo pueden decir, pero entonces ahora te dicen, mira, puedes conectar el internet, puede ser tu oficina, y te trasladas, llevas, ¿no?, los libros, o sea, ya te ofrece eso, el escritorio atrás, ya todo, porque es de donde te pasas la mayor parte del día, ¿no? Pues efectivamente. O sea, todo está tan loco, tan trastocado, que se decía, entonces mejor nos volvemos como la oficina, y muchos de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo así. Bueno. Pero se identifica principalmente con los elementos básicos y necesarios para lograrlo, es decir, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, un medio ambiente sano, el trabajo y condiciones laborales dignas, ¿no? Y en ese sentido pues tiene que ver con no solamente que haya trabajo, sino que pues esté bien remunerado, la seguridad social como un elemento fundamental, ¿no? Y el agua, por solo mencionar algunos. Entonces, prácticamente se relaciona con todo, es un poco como esta idea. Ahora, el gran problema y la gran discusión tiene que ver con este asunto de los derechos, o sea, los derechos son individuales, no pueden ser colectivos, pues es una de las cosas que se discute mucho. Entonces, la individualidad o la colectividad. El gran problema, me parece también, es que muchas veces, es decir, no importa que sean individuales, pero que lo reivindiquemos colectivamente. Es decir, de qué manera logramos que realmente tenga ese sentido de que todos de alguna manera resultemos beneficiados de ellos. Eso me parece que es muy importante. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas, y ya con eso termino, que tenemos ahorita, es que el neoliberalismo es experto, ¿no? Bueno, se fundamenta fundamentalmente en esta idea de la individualidad. Y entonces, ¿cómo buscas peleas, te mueves y buscas acciones colectivas cuando lo que se te está metiendo hasta la médula es tú tienes que resolver tu problema, nadie más, porque además no confías ya en nadie? Y todos esos procesos que han sido pues mucho más
Sí, por ejemplo, algo que se ha perdido brutalmente es la solidaridad, que es un elemento fundamental, que era como pegamento que hacían las luchas colectivas y lo que le daba como la ramasa, pues no sé, para que las luchas colectivas, y ahí se veía uno reflejado en este elemento de solidaridad, y eso ya no se da, ¿no? Ni en la vida cotidiana, mi comadre me podría prestar y le doy, todo esto es cuestiones de estrategia de sobrevivencia, que de algunas maneras resolvían problemas de la vida cotidiana sin a lo mejor resolverlos, pero que te la hacían mucho más liviana, se ha perdido. Entonces, ¿cómo reconstruyes, cómo logras de nueva cuenta la cohesión social cuando además el gobierno se encarga de dividirlos? Yo les comento de la supervía porque tuve la oportunidad de acompañar a los compañeros de la Malinche, hablar con ellos, y lo que la gente comentaba en la colonia era increíble, ¿no? O sea, desde que eran brujos, son brujos, están en el plantón, bueno, todo lo que podrían hacer y poner en contra de ellos era impresionante. Y si no, eso no funciona, pues sí funciona el dinero, ¿no? Entonces, no te metas al movimiento, te damos 2,000 pesos. El caso, por ejemplo, de una colonia que a mí me impactó mucho, que es la colonia La Angostura, era un asentamiento irregular donde vivían 1,500 personas. Negociaron de tal suerte que 300 familias se fueran sin bronca, que no fue el caso de la Malinche, porque ahí hasta que los desalojaron y después se incendiaron, pero ellos hablaron con la litoral, se van, y ahora La Angostura, por ejemplo, ya les están introduciendo los servicios, tienen unas muy buenas casas, es decir, algo pasó ahí, que bueno, hubo una fuerte negociación en términos de yo te ayudo y no te opones, ¿no? Y ¿qué es lo que estamos viendo en toda esa zona? Pues el crecimiento, el desarrollo inmobiliario, en lo que era, por ejemplo, zonas de reserva económica, áreas verdes, etc. Entonces están acabando con todo y no podemos seguir permitiéndolo. Y bueno, entonces tenemos que hacerlo. La brava, ¿no? Movimientos y salir a la calle y pelear, pero con argumentos también legales que de alguna manera se deben de ver reflejados en la Constitución e insisto, en las leyes posteriores.